Aunque no podemos superar la vergüenza por completo, podemos formar una resistencia contra ella. Todos hemos hecho algo vergonzoso en el pasado. Y cuando nos preguntan por ello, evitamos hablar de ello porque la repetición del suceso, incluso en nuestra mente, nos hace desear que la tierra se abra y nos trague. Este sentimiento de vergüenza lo experimentan todos los seres humanos. Muchas veces, la gente cree que la vergüenza está reservada a los pocos desafortunados que han sobrevivido a terribles traumas, pero esto no es cierto. La vergüenza es algo que todo el mundo experimenta, es una emoción absolutamente universal. Y aunque parezca que la vergüenza se esconde en nuestros rincones más oscuros, en realidad suele acechar en lugares familiares como la apariencia y la imagen corporal, la maternidad, la familia, la crianza de los hijos, el trabajo, la adicción, la salud mental y física, el sexo, el envejecimiento y la religión. La vergüenza es tan poderosa que podemos sentirla con solo hablar de ella. Nunca se puede poner demasiado énfasis en el impacto de la vergüenza en las vidas humanas. Cuanto menos la entendemos y cómo afecta a nuestros sentimientos, pensamientos y comportamientos, más poder ejerce sobre nuestras vidas. No podemos ser completamente resistentes a la vergüenza, sin embargo, podemos desarrollar la resiliencia que necesitamos para reconocerla, superarla de forma constructiva y crecer a partir de nuestras experiencias. Creía que solo me pasaba a mí. Ofrece información, conocimientos y estrategias específicas para comprender la vergüenza y desarrollar la resiliencia contra ella. Esta lectura es una de las que toda mujer debería ingerir, ya que su practicidad es la píldora adecuada para crear valor. Si puedes encontrar el valor para hablar de la vergüenza y la compasión para escuchar, puedes cambiar tu forma de vivir, de amar, de ser madre, de trabajar y de establecer relaciones. Tilde Brené Brown. La clave para afrontar la vergüenza es definirla y comprenderla. La vergüenza es una emoción que todos hemos sentido en algún momento, pero cuando intentamos describirla o hacerla accesible para que otras personas la entiendan, nos cuesta encontrar las palabras. Incluso cuando encontramos las palabras, la gente rara vez quiere escuchar. Experimentar la vergüenza es doloroso. La clave para enfrentarse a la vergüenza es comprender bien lo que es. El primer paso para entender la vergüenza es desarrollar un vocabulario compartido para comunicar nuestras experiencias. La vergüenza es el sentimiento o la experiencia intensamente dolorosa de creer que uno es defectuoso y que, por lo tanto, no merece ser aceptado ni pertenecer. Los siguientes ejemplos de experiencias reales de algunas mujeres dan vida a nuestra comprensión de la vergüenza. Vergüenza es que mi madre siga odiando mi peso. Cada vez que voy a casa de visita con mi marido y mis hijos, lo primero que dice es, Dios mío, sigues estando gorda. Y lo último que dice cuando salgo por la puerta es, ojalá puedas perder peso. Ya me ha fastidiado tanto que crees que ya lo habría superado, pero no, continúa. Creo que todo el tema del cuerpo es vergonzoso. Es como si nunca se vieran cuerpos normales o se leyera sobre lo que hacen los cuerpos normales. Creo que siempre estás pensando, ¿los pechos de otras personas son así? ¿Las otras personas tienen vello aquí y no tienen vello allí? ¿Las otras personas huelen así? ¿Esto se parece a esto? ¿Te salen granos ahí? Creo que todo lo relacionado con tu cuerpo que no ves en las personas perfectas de la televisión o de las revistas, te preguntas si eres la única persona y te asqueas, y eso es la vergüenza. La vergüenza sucede cuando te das asco a ti mismo, sucede cuando tu propio cuerpo te da asco. La vergüenza es un problema de la vida real en nuestra sociedad. Es excepcionalmente duro, ya que al mismo tiempo que nuestra sociedad adopta la vergüenza, la culpa, el juicio y el rechazo, también considera que la aceptación y la pertenencia son inmensamente importantes. En otras palabras, nunca ha sido más imposible adaptarse, pero encajar nunca ha sido más importante. La vergüenza funciona principalmente a través de sentimientos de miedo, culpa y desconexión. Cuando experimentamos vergüenza, nos invade el miedo a ser ridiculizados, menoscabados o vistos como defectuosos. Tenemos miedo de haber expuesto o revelado una parte de nosotros que pone en riesgo nuestra conexión y nuestro valor de aceptación. La vergüenza tiene que ver con el miedo. Estamos conectados emocional, biológica, espiritual, cognitiva y socialmente para la conexión. La vergüenza tiene que ver con el miedo a la desconexión. Tilde Brené Brown. Albergamos este miedo porque sentimos que de alguna manera estamos atrapados en nuestra vergüenza.
Este miedo a estar atrapados se relaciona con la forma en que la red de la vergüenza es provocada con una proporción imposible de expectativas y opciones. En primer lugar, tenemos un número excesivo de expectativas puestas en nosotros, muchas de las cuales no son alcanzables ni realistas. En segundo lugar, tenemos un número muy limitado de opciones sobre cómo podemos cumplir esas expectativas. Para enfocar la imagen de la red de la vergüenza, utilicemos un ejemplo que la mayoría de nosotros considera relevante: la imagen corporal. Incluso con toda nuestra concienciación sobre la manipulación de los medios de comunicación y los trastornos alimentarios, este tema no parece mejorar. Aunque lidiar con la vergüenza y los sentimientos de desconexión puede ser una parte normal del desarrollo de las relaciones, la desconexión puede volverse insoportable cuando se convierte en sentimientos de aislamiento. Donde viven la vergüenza y el miedo, la culpa nunca está lejos. A veces, las personas se encierran y se culpan a sí mismas, y otras veces se lanzan a culpar a los demás. Cuando se culpan a sí mismos, a menudo se encuentran en un ciclo de autodesprecio y odio. Eso hace que colapsen emocionalmente en silencio. Pero cuando intentan escapar del dolor de la vergüenza y el miedo culpando a los demás, a menudo explotan. Arremeten contra sus hijos, sus empleados, su pareja o incluso contra la persona del servicio de atención al cliente que tienen delante. De cualquier manera, colapsando o explotando, la mayoría de las veces no son conscientes de lo que están haciendo y de por qué lo hacen. Las personas utilizan la culpa para lidiar con sus sentimientos de impotencia. La empatía es la mejor manera de ayudar a desarrollar la resiliencia contra la vergüenza. Desarrollar la resiliencia contra la vergüenza significa desarrollar la capacidad de reconocer la vergüenza cuando la experimentamos y superarla de una manera constructiva que nos permita mantener nuestra autenticidad y crecer a partir de nuestras experiencias. La resiliencia no es una propuesta de todo o nada, sino que hay grados. En el centro de la resiliencia por vergüenza está la empatía. La empatía es la capacidad de aprovechar tus experiencias para conectar con una experiencia que alguien nos está relatando. La empatía va más allá de saber lo que hay que decir a alguien que está experimentando vergüenza. Nuestras palabras son tan efectivas como nuestra capacidad de estar genuinamente presentes y comprometidos con alguien mientras cuenta su historia. La verdadera empatía va más allá de las palabras, requiere un trabajo real. La empatía es un componente importante para establecer relaciones significativas y de confianza, algo que todos necesitamos. Y dado su poder para superar la vergüenza y su papel clave en la construcción de muchos tipos de conexiones diferentes, sería prudente que todos la aprendiéramos y practicáramos. Para entender la complejidad de la empatía, los siguientes son sus atributos: capacidad de ver el mundo como lo ven los demás, no juzgar, comprender los sentimientos de otra persona, comunicar la comprensión de los sentimientos de esa persona. La empatía es esencial, pero la expresión de la empatía está supeditada al valor y la compasión. El valor nos da voz. El valor es lo que se necesita para contar nuestra historia, sin la cual no hay oportunidad para la empatía. La compasión es la predisposición a estar abiertos al proceso de empatía. ¿Podemos inclinarnos hacia la incomodidad del dolor de una compañera? La compasión no es una relación entre el sanador y el herido, sino entre iguales. La compasión se vuelve real cuando reconocemos nuestra humanidad compartida. A menudo se confunde la empatía con la simpatía. La empatía tiene que ver con la conexión, mientras que la simpatía tiene que ver con la separación. La mayoría de las veces, cuando damos simpatía, no nos acercamos para entender el mundo como lo ven los demás. Miramos a los demás desde nuestro mundo y nos compadecemos de ellos. Inherente a la simpatía está el «no entiendo tu mundo», pero desde este punto de vista las cosas se ven bastante mal. Cuando la necesidad de empatía de las personas se satisface con la simpatía, puede hacer que se hundan más en la vergüenza y, por tanto, que se sientan aún más solas y apartadas. En un intento por fomentar la resistencia a la vergüenza, es necesario reconocer la vergüenza y entender nuestros desencadenantes. Reconocer la vergüenza es una herramienta importante para recuperar nuestro poder. Cuando sabemos cómo se siente la vergüenza, disponemos de una importante herramienta de resiliencia. Reconocer la vergüenza te permite encontrar el espacio que necesitas para procesar la experiencia y obtener algo de claridad antes de actuar o cerrarte. Para comprender con éxito los desencadenantes de la vergüenza, debes aceptar que reconocer y comprender tus vulnerabilidades es una fuente de fortaleza.
A veces, la gente tiene miedo de que reconocer la existencia de algo lo empeore, pero eso no es cierto. La vulnerabilidad no es una debilidad. Cuando sientes vergüenza por una experiencia, sueles sentir una combinación abrumadora de confusión, miedo y juicio, y te resulta difícil evaluar tus decisiones adecuadamente. Así es como la vergüenza te hace impotente, te mantiene en la niebla. Sin embargo, si ocurre en un área en la que sabes que eres vulnerable, es mucho más probable que salgas de esa confusión, miedo y juicio con un instinto sobre lo que estás sintiendo y las acciones que debes tomar para encontrar apoyo. El siguiente paso para examinar nuestras experiencias es comprender mejor nuestros desencadenantes de la vergüenza. Reconocer y comprender nuestros desencadenantes no es algo que sepamos hacer instintivamente. Es un proceso. Para empezar el proceso de reconocer nuestros desencadenantes de la vergüenza, tenemos que analizar el concepto de identidades no deseadas. Las identidades no deseadas son las características que socavan nuestra visión de nuestro yo ideal. Las mujeres son las que más luchan contra los sentimientos de vergüenza en 12 áreas: apariencia e imagen corporal, maternidad, familia, crianza de los hijos, dinero y trabajo, sexo, envejecimiento, religión, salud mental y física, ser etiquetadas y estereotipadas, hablar y sobrevivir a un trauma. Lo que nos hace tan vulnerables en estas áreas son las identidades no deseadas asociadas a cada una de ellas. Por ejemplo, muchas mujeres utilizan adjetivos como bocazas y prepotente para describir las identidades no deseadas asociadas a las opiniones. La identidad no deseada es la que por excelencia solicita la vergüenza. A veces, percibimos que son los demás quienes nos las asignan, pero otras veces, nos las adjudicamos a nosotras mismas. Para comprender nuestras vulnerabilidades, hay 3 preguntas que pueden ayudarnos a descubrir las fuentes de nuestras identidades no deseadas. ¿Qué significan estas percepciones para nosotros? ¿Por qué son tan indeseadas? ¿De dónde provienen los mensajes que alimentan estas identidades? Comprender el panorama general contribuye en gran medida a vencer el sentimiento de vergüenza. El concepto de conciencia crítica es la creencia de que puedes aumentar el poder personal comprendiendo el vínculo entre las experiencias personales y los sistemas sociales más amplios. Cuando se trata de categorías de vergüenza, la mayoría de las personas no han aprendido a ver la conexión entre sus vidas privadas y las influencias sociales, políticas y económicas. La vergüenza es como el zoom de una cámara. Cuando sentimos vergüenza, la cámara se acerca y todo lo que vemos es nuestro yo defectuoso luchando solo. Pero cuando alejamos el zoom, la imagen es completamente diferente. Hay muchas otras personas en la misma lucha. Una vez que empezamos a ver el panorama general, somos más capaces de comprobar la realidad de nuestros desencadenantes de la vergüenza y las expectativas de la comunidad social que la alimentan. Para ilustrarlo, veamos el tema de la apariencia y la imagen corporal, un desencadenante casi universal de la vergüenza. Para entender el panorama general, tenemos que hacer las siguientes preguntas sobre la apariencia. ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad social en torno a la apariencia? ¿Por qué existen estas expectativas? ¿Cómo funcionan estas expectativas? ¿Cómo influyen estas expectativas en nuestra sociedad? ¿Quién se beneficia de estas expectativas? Cuando nos planteamos y respondemos a estas preguntas generales, empezamos a desarrollar una conciencia crítica y a comprobar la realidad de nuestros desencadenantes de la vergüenza. ¿Hasta qué punto son realistas esas expectativas? ¿Podemos ser todas esas cosas todo el tiempo? ¿Estamos describiendo lo que queremos o lo que los demás quieren que seamos? Si alguien percibe que tenemos esas identidades no deseadas, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Podemos controlar cómo nos perciben los demás? Plantearnos estas preguntas y darnos respuestas sinceras es un gran paso para practicar la conciencia crítica. Practicar la conciencia crítica significa relacionar nuestras experiencias personales con lo que aprendemos de las preguntas y respuestas. Cuando lo hacemos, avanzamos hacia la resiliencia aprendiendo a contextualizar, ver el panorama general, en lugar de individualizar, sentirse el único. Normalizar, saber que no somos los únicos, en lugar de patologizar, sentir que algo está mal en nosotros. Desmitificar, compartir lo que sabemos con los demás, en lugar de reforzar el sentimiento de vergüenza. ¿Sabías que, entre las mujeres mayores de 18 años que se miran en el espejo, las investigaciones indican que al menos el 80% no están contentas con lo que ven? Muchas ni siquiera ven el reflejo correcto.
La empatía compartida nos ayuda a construir una mayor resistencia a la vergüenza mientras ayudamos a otros a salir de la suya. Nuestra autoestima como mujeres suele basarse en la capacidad de establecer y mantener relaciones. Aunque hay ciertas diferencias que nos separan a todas, al final, somos más parecidas que diferentes. En todas nosotras está la necesidad de sentirnos valoradas, aceptadas y afirmadas. Y cuando nos sentimos inútiles, rechazadas e indignas de pertenecer, sentimos vergüenza. Independientemente de quiénes seamos, todos luchamos en batallas ocultas y silenciosas contra el hecho de no ser lo suficientemente buenos, no tener lo suficiente y no pertenecer lo suficiente. Sin embargo, compartir siempre ayuda. Cada vez que las mujeres convierten sus experiencias de vergüenza en conexión, los resultados son sorprendentes. Cuando encontramos el valor para compartir nuestras experiencias y tenemos la compasión de escuchar a otros contar sus historias, obligamos a la vergüenza a salir de su escondite y acabamos con el silencio. Cuando no nos acercamos a los demás, permitimos que se sientan solos en su vergüenza, alimentando el secreto y el silencio que la vergüenza anhela. La empatía compartida nos beneficia tanto a nosotros como a la otra persona. No tenemos gestos de solidaridad solo para salvar a los demás. Cuando lo hacemos es para ayudar a los demás, reforzamos su red de conexiones y la nuestra, aumentando así nuestra resiliencia al compartir nuestra historia y crear un cambio. Pero cuando no somos solidarios, alimentamos nuestra vergüenza y aislamiento al separarnos y aislarnos. Otro beneficio de compartir nuestra historia es experimentar la risa consciente. La risa que resulta de reconocer la universalidad de nuestras experiencias compartidas, ya sean negativas o positivas. La risa consciente encarna el alivio y la conexión que experimentamos cuando compartimos nuestra vergüenza. No es el uso del humor como autodesprecio o desviación, sino el reconocimiento de lo absurdo de las expectativas que forman la red de la vergüenza. Es reconocer la ironía de creer que nosotros, solos, estamos enredados en esa red. Sin embargo, tener actitudes solidarias, en cualquiera de las dos direcciones, no es pan comido. Practicar el valor es tan difícil como practicar la compasión. Ambos requieren que nos inclinemos hacia nuestra incomodidad. Pero debemos estar dispuestos a conocer lo que sabemos sobre el valor, la compasión y la conexión y ponerlo en práctica. En la batalla contra el sentimiento de vergüenza, hablar es un arma importante. Cuando no podemos encontrar las palabras adecuadas para explicar a los demás nuestras experiencias dolorosas, a menudo nos sentimos solos y asustados. Mientras que algunos reaccionamos a la frustración desahogándonos, otros se cierran y viven en silencio con el dolor o aceptan la definición que otros dan de lo que sentimos. No hay nada más frustrante y aterrador que sentir dolor y no ser capaz de describirlo o explicarlo a alguien. Tilde Brené Brown. La supervivencia de la vergüenza depende de no ser detectada. Por lo tanto, busca el silencio y el secreto. Puedes aumentar tu resiliencia construyendo redes de conexión. Estas redes son fuentes de empatía, conexión y poder que necesitamos para liberarnos de la red de la vergüenza. Pero, para aprovechar estas fuentes, necesitas habilidades de comunicación. Cuando hablamos de la vergüenza, aprendemos a hablar de nuestro dolor y damos un paso muy progresivo para superarlo. Tienes que identificar y comunicar lo que sientes y por qué lo sientes. Necesitas ser capaz de hablar de la vergüenza. Esto requiere que desarrollemos nombres y términos para describir y discutir el proceso real de experimentar la vergüenza o aumentar la resiliencia a la vergüenza. La vergüenza es un lenguaje complejo que requiere práctica y habilidad para aprender, pero definitivamente vale la pena el trabajo duro. Hablar de la vergüenza nos permite expresar cómo nos sentimos y pedir lo que necesitamos para aumentar la resiliencia a la vergüenza de manera más eficaz. Conclusión. La vergüenza es un problema universal que todos experimentamos. Cada uno de nosotros debe examinar sus propios desencadenantes y los mensajes que hay detrás de ellos para desarrollar un camino hacia la resiliencia. Algunas pautas universales atraviesan nuestras experiencias. Por ejemplo, las experiencias de vergüenza de las mujeres se clasifican en general en las 12 categorías de vergüenza enumeradas en el capítulo 4. Además de las categorías de vergüenza, también compartimos la cultura. En nuestra cultura actual, el miedo a la desconexión es muy real. Estamos programados para la conexión. Está en nuestra biología. Por lo tanto, la mayoría de nosotros tratamos de trabajar para sentirnos arraigados y estar conectados constantemente.
Cuando empecemos a desarrollar la resiliencia a la vergüenza, nos daremos cuenta de que muchas de las expectativas y mensajes que producen vergüenza están impulsados por el miedo, la culpa y la desconexión. La cultura de la vergüenza tiene una gran influencia en nuestras vidas. Pero a pesar del énfasis de nuestra cultura en ser perfectos de cierta manera, podemos desarrollar y mantener la autenticidad y la fuerza que necesitamos para practicar el valor, la compasión y la conexión. Tenemos que cambiar la narrativa y salir de los enredos de la vergüenza. El cambio no requiere actos heroicos. El cambio comienza cuando practicamos el valor ordinario. Comienza cuando estamos dispuestos a unirnos y aprovechar el poder de la empatía compartida. Como individuos, tenemos que hacer posible la empatía abriéndonos y compartiendo nuestro dolor. Estas son las principales claves para vivir una vida libre del dolor que produce la vergüenza. Prueba esto. No sigas siempre a la multitud. Debes saber que está bien tomar decisiones diferentes y seguir manteniendo la cultura de la conexión.